Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y el día de hoy hablaremos de una pregunta que vuelve a cobrar fuerza en el tablero internacional tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. ¿Está Cuba a punto de caer? El frágil equilibrio que sostiene a la isla parece haberse roto. Sin el respaldo energético y político de Venezuela y ahora también de México, Cuba enfrenta una tormenta perfecta. Crisis económica, descontento social, aislamiento internacional y un relevo generacional que ya no se identifica con los viejos relatos de la revolución. ¿Estamos entonces ante un punto de quiebre histórico o frente a otra crisis que el sistema logrará resistir? Para hablar de este tema me acompaña la embajadora Roberta Lajoux, diplomática de carrera, académica, escritora y ex embajadora de México en Cuba entre 2002 y 2005. Querida Roberta, bienvenida a Ventana Política. Qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Verónica. Quiero empezar preguntándote si justo después de los sucesos ocurridos en Venezuela y ante la escalada retórica e incluso las repetidas ocasiones en que el presidente Trump ha dicho pues que la isla, ¿no? Es el régimen, obviamente el gobierno de la isla está a punto de caer. ¿Crees que, como tú lo has llamado, Cuba está enfrentando la última llamada? Pues me temo que sí, me temo que las últimas declaraciones del presidente Trump es que la situación es crítica para la isla y están esperando, palabras de él, no mías, asfixiar el régimen. Lo mismo lo ha repetido Marco Rubio y me temo que dadas las condiciones que ha venido viviendo Cuba en los últimos años, y después de la transformación de Venezuela, en donde el gobierno de Delcy Rodríguez ha dejado de enviar cualquier tipo de ayuda, y ahora México ha dejado de mandar el petróleo, me temo que ahora sí esto va en caída libre. ¿Tú prevés algún tipo de intervención al estilo justamente la extracción que se dio de Nicolás Maduro o simplemente esta caída por asfixia, como lo has mencionado, por inanición, será la apuesta más viable del mandato o del gobierno de Trump? Pues mira, siguiendo igual que tú, con detalle todas las declaraciones y todo lo que se dice, no hay ningún indicio de que haya una extracción porque no sería claro a quién, ¿no? Lo último que leí esta mañana es que se han iniciado contactos de Washington con La Habana, no se sabe con quién, no se sabe exactamente con qué propósito, más que la idea de buscar un cambio. A mí lo que me sorprende de todo esto, Verónica, es que México no haya tenido ninguna iniciativa diplomática, porque decir que ahora vamos a mandar alimentos o ayuda humanitaria, pues no vamos a resolver el problema. No lo estábamos resolviendo con el petróleo, mucho menos con mandar alimentos, es nada más pues prolongar artificialmente esta situación y que es muy lamentable. Yo preferiría ver una iniciativa diplomática regional que involucrara a otros países para eso, para tratar de evitar el sufrimiento tan grave que están teniendo los cubanos en este momento y evitar seguirlo prolongando indefinidamente. Exactamente. Déjame preguntarte por esto que tú mencionas, antes de que pasemos al papel que México puede jugar, la población en Cuba. Porque mucho se dice que el embargo, que no bloqueo de Estados Unidos, es el que tiene a la población sumida en la más profunda precariedad. Tú nos puedes contar historias desde que estuviste y viviste de primera mano la situación que ya entonces era apremiante, pues imagínate, ¿verdad? De 2 décadas después, ¿cómo están? Creo que el tema de la crisis humanitaria podría haber alguna combinación, es decir, no dejar a la gente
prácticamente morirse de hambre, no tienen luz, no tienen muchos alimentos, y al mismo tiempo detonar un cambio de régimen o la caída de la dictadura castrista? Mira, es muy difícil hacer recomendaciones en este caso, ¿no? Bueno, yo salí de La Habana en 2005, nunca he vuelto, todo mi contacto ha sido con amistades cubanas que visitan México, que mantengo correspondencia, y sí me están diciendo que la están pasando peor que nunca. Y cuando digo o dicen nunca, es inclusive el periodo especial, ¿no? Cuando se decía que no se iba a poder sostener el régimen cubano después de que se acabó el subsidio soviético. Entonces, es muy grave la situación. Hay hambre, hay enfermedades que ya se habían eliminado, hay falta de electricidad, ya la gente se sorprende cuando llega la luz, no cuando se va. Sí, Eh, correcto. se Tienen acumula luz la 2 horas basura, al día. se acumula la basura en las calles, o sea, yo no puedo pensar en una situación más desastrosa y lamentable. Sin duda. Cuando dices que no crees que se dé una extracción como la de Maduro porque no identificas como a quién se podría extraer, yo te pregunto, ¿quién controla el régimen en la isla? Es decir, ¿es Díaz-Canel o todavía siguen las fuerzas castristas, el fantasma detrás de Raúl Castro? ¿Quién verdaderamente controla la isla y quién estaría en posibilidades de pactar o negociar con Estados Unidos? Pues mira, no lo sé. Lo que sí sé, el tiempo que yo vivía allá, es que hay un control absoluto por parte del Partido Comunista Cubano. O sea, es de una verticalidad y de abarca todos los aspectos de la sociedad. Ujú. Por eso es que se están muriendo de hambre. No es por el embargo, es por este sistema político que prioriza sobre todo el control más que el bienestar, el Claro, control. Entonces, cuando empiecen a surgir pequeños negocios, tú recordarás épocas en que se llenaba de paladares, de pequeños boutiques para el comercio, apenas empezaba a surgir una clase media que, claro, se vuelve más independiente, se acababan los permisos. claro. Sí, no, Entonces, no, ahogar la microempresa o las iniciativas, ¿no? Particulares. la iniciativa de las personas Ujú. eliminada, a palos, si es necesario. Entonces, y una y otra vez, porque otra vez se vuelve a abrir la llave por acá y se vuelve a cerrar y es un desconcierto absoluto, ¿no? Entonces, todas las personas que tienen iniciativa, que tienen energía, que tienen edad, pues se han ido. Si Ujú. ahorita yo creo que no hay manifestaciones como las que hubo en 2021 es porque la gente está físicamente debilitada como para salir a la calle. Sin duda, exactamente. Están casi en un punto de inanición y de extrema precariedad, ¿no? Ahora, yo leí en el periódico ayer, ¿Mm? que digo, nunca sabe uno si dar crédito, ¿no? Que Raúl Castro había ingresado al hospital por temas de salud, Mm. que no me sorprende por su edad. Pero si él es el que manda, pues obviamente tiene una influencia muy grande por la tradición, por el apellido, por el carisma heredado de Fidel, porque él no tenía mucho carisma, nunca lo tuvo. Claro. Pero es esta maquinaria del Partido Comunista Cubano la que manda. ¿Quién tiene exactamente los hilos del control en este momento? Pues yo creo que tendrías que estar adentro en una reunión Para, del Politburo para saberlo. sí, sin duda. Y no sé si en tu opinión o en tu percepción cabría la posibilidad de fracturas internas, es decir, de algo un poco como lo que ocurrió en Venezuela, que pues al final creo que está quedando claro que hubo una especie de entrega, ¿no? Literalmente de Nicolás Maduro, y que tienes ahora un régimen interino, pues que está totalmente alineado con Estados Unidos por su propia sobrevivencia. No sé si consideras que eso podría ser viable, que quizá alguna facción al interior del Partido Comunista
pudiera estar pensando en que, bueno, pues que se vaya Díaz-Canel o supongo que sacar a Raúl Castro por la edad que tiene, pues ya sería un poco aventurado pensarlo, ¿no? Eso es lo que está tratando de hacer Washington. Uh-huh. Yo no sé si tengan éxito porque Cuba no es Venezuela. En Cuba, en primer lugar, lleva 60 años el régimen comunista monolítico que ha eliminado cualquier liderazgo que hubiera podido surgir. Te recuerdo que el último fusilado fue el general Arnaldo Ochoa, el héroe de Angola, el que hizo la intervención de Cuba en Angola. Y previamente, te recuerdo, que a mucha gente se le olvida, que fue el jefe de las fuerzas cubanas en Centroamérica, que apoyaba a la guerrilla, por todo lo que esto significa, ¿no? Y era un hombre muy carismático, así se le conocía, el héroe de Angola, un héroe popular, y fue fusilado. Se le acusó de narcotráfico. Pudo haber estado involucrado, no lo dudo, digo, la guerra en Centroamérica se avivó con el fuego del narcotráfico de los dos lados, lo sabemos ahora a toro pasado, pero desde entonces no ha habido que yo haya identificado un líder así con ese carisma, con esa legitimidad, digamos, de los originales, de los comandos que lucharon con Fidel Castro. Todavía anda por allí alguno que otro comandante de los originales, ya con mucha edad, ¿verdad? Ya pasados de los 80 todos. Entonces, tampoco es de pensar que va a surgir un liderazgo carismático de alguien de más de 80 años. Lo dudaría yo mucho. Entonces, ¿quién puede surgir? No lo sé. Cuando yo fui embajadora en Cuba, tenían la perspectiva de heredar el liderazgo Carlos Laje, que era entonces el primer ministro, y Felipe Pérez Roque, que era el canciller, que era joven y no joven y carismático. Y bueno, ¿cuál sería mi sorpresa a los pocos años de que había yo regresado a México, que fueron eliminados de la nomenclatura de la noche a la mañana? En ese momento ya por lo menos los mandaron a lo que se llamaba el plan pijama, que quería decir que te quedas en pijama en tu casa, o sea, que no puedes salir. Que no puedes salir. Mucho mejor que te fusilen, ¿verdad? Yo también escogería el plan pijama. Pero el hecho es que nunca se volvió a hablar ni de Laje ni de Pérez Roque, y eran los herederos. Y de repente surgió Díez-Canel, que yo nunca lo conocí cuando estuve en Cuba. Me dicen que porque en esa época era un dirigente local en la provincia de Santa Clara. Haya sido como haya sido, nunca lo conocí, no lo identifiqué. Y tampoco ha sido una personalidad particularmente carismática o que haya podido hacer un liderazgo. Claro. Entonces, ¿quién podría surgir? Eso para mí, que sigo el tema cubano y que todavía me asomo en las mañanas a leer el Gramna para ver cómo ven los propios cubanos las cosas. Como lo están poniendo, sí. No aparece ninguna figura. Sí, sin duda es complicado el tema. Antes de preguntarte por México, una última pregunta sobre Estados Unidos. ¿Y qué papel juega, por un lado, Marco Rubio con su historia de vida propia y los republicanos, y sobre todo los cubanoamericanos, los republicanos de Florida, tan influyentes y tan necesarios para Trump rumbo a las elecciones intermedias? Pues los cubanos, yo ahorita estoy en Washington, ya están cantando victoria. Díez Balart ya está muy puesto para decir esto y el otro y lo que de más allá, pero tampoco es que tengan un plan o un programa específico que estén siguiendo. Yo creo que Marco Rubio obviamente trae en su propio DNA el cambio en Cuba por su origen cubano. Creo que es un hombre inteligente, creo que es un hombre conocedor de la política exterior de Estados Unidos como senador, un senador eficaz, muy crítico de Trump en alguna época, hoy día totalmente subordinado a él, pero yo Pero al quisiera... menos un político profesional, ¿no? Un político profesional. Hay que ver sus comparecencias ante el Senado de los Estados Unidos, es absolutamente impecable. Yo quiero pensar
que un hombre con esos antecedentes, con esa formación, ha tenido mucho tiempo de pensar las cosas. Y yo quisiera pensar que él entiende que él mismo es el único que puede moderar las ansias de la comunidad cubana de Miami, estas ansias revanchistas y vengativas, porque a nadie conviene dar rienda suelta a esos sentimientos. Pero hasta ahorita no ha mostrado cuáles son sus cartas. Claro, también parece estarle apostando a que esto va a ser una paulatina caída, ¿no? Que más pronto que tarde se va a dar, ¿no? Ahora, sea como sea, Mm. está de por medio su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Es que él no se puede equivocar, porque Sus propias aspiraciones, correcto. él tiene mucho que perder, no nada más que le vaya bien o mal a Cuba, es la posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos. Sin duda, y qué importante eso que dices. Déjame preguntarte por México y justo el papel del que tú hablas. Tú dices, me sorprende que México no esté tomando un papel más activo. ¿Esto quiere decir que el hecho de que suspendamos el envío de petróleo, sea o no porque nos lo pidió Donald Trump o porque la presidenta, como lo dijo en algún momento, y me parece que acertadamente, dijo, bueno, pues que los intereses de México van primero que cualquier otra cosa? Pero, ¿qué esperarías? ¿Qué debería hacer México en términos de ofrecer una salida democrática para la isla? Mira, Verónica, yo fui directora general para América del Norte 4 años y 2 para Europa durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Mm. cuando era canciller Bernardo Sepúlveda. Viví muy de cerca todo el proceso de Contadora. Viví muy de cerca el papel tan excepcional que jugó México en Centroamérica para empezar a juntar a las partes en conflicto. Presidentes, cancilleres centroamericanos que no se dirigían la palabra, que no se hablaban. México junto con, en ese momento, con Venezuela, con Panamá, con Colombia, pero muy, muy determinadamente México empezó a jugar este papel de acercamiento, de buscar el diálogo, de buscar el entendimiento, de preparar documentos para empezar a buscar puntos de acuerdo entre las partes en conflicto. Y así se fue armando la iniciativa de Contadora. Al principio yo me acuerdo todas las críticas, que por qué México se metía, que no era nuestro asunto, y recuerdo tantas veces haber acompañado al canciller Sepúlveda con personalidades de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, explicando cómo se iba gestionando todos estos pasos. Y, y se logró, Verónica, se logró que no hubiera una intervención de los Estados Unidos en Nicaragua. Se logró que, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos, en ese momento el presidente Ronald Reagan, que agudizó la competencia con la Unión Soviética y hubo años en los que no hubo conversaciones y se paró la negociación de armamentos, o sea, en un gran esquema, Claro. y con más razón en Centroamérica. A pesar de eso, fue cambiando la opinión. Empezaron los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos a apoyar la gestión de Contadora. El propio presidente Reagan tuvo que crear una comisión bipartidista que presidió nada menos que Henry Kissinger. Claro. Y el ambiente fue cambiando, fue cambiando, fue cambiando, y finalmente se evitó la invasión, que hubiera sido muy grave para México, una invasión de los Estados Unidos, que podría darse en algún momento si las cosas se salen de control en Cuba, ¿no? Entonces, yo sí estoy nostálgica de la época de Contadora, y me pregunto por qué no somos capaces de una iniciativa similar. Y de ejercer el peso específico exactamente que tiene México cuando... La capacidad de diálogo. Aparte, Exactamente. tendríamos nuevos potenciales socios. Estoy pensando, por ejemplo, en Canadá. Canadá, igual que México, nunca rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Canadá tuvo, no sé exactamente cuál es la situación, importantes inversiones en Cuba, por ejemplo, en el níquel, que ahora está de moda como uno de los materiales raros y todas De las los mineros, sí. minerales raros. Eh, Canadá sería un socio. O sea, si nosotros pensamos, Cuba por historia,
por geografía es parte de América del Norte. O sea, Mm. darle a Cuba el incentivo de formar parte del mercado norteamericano acá, a cambio de reformas ya es hora que lleve a Ah, cabo, de por dar supuesto. certeza jurídica a los inversionistas. Si se están muriendo de hambre, no es por el supuesto embargo o bloqueo, es porque no hay seguridad para los inversionistas. Y hemos visto cómo muchos inversionistas se los han bailado. Sí, Lo sin vi duda. yo en los años que estuve ahí, yo vi las dificultades a los empresarios mexicanos, cuántas veces no los acompañé a cobrar cuentas y la dificultad para que les pagaran. Sin duda, Roberta. Y además qué importante atender a esto, a este planteamiento que haces, porque creo que sería inclusive en el propio beneficio de México el tender estos puentes de diálogo y el buscar esta salida, porque al final lo que nosotros queremos siempre, como decimos en relación con Estados Unidos, pues nos conviene tener vecinos que estén estables y que se desarrollen simplemente para evitar cualquier crisis humanitaria que nos acabe rebotando, ¿no? En México, y ya lo Y nos digamos va a en Estados rebotar, Unidos. ¿eh? Si hay Claro, una crisis todavía claro. mayor de la que ya hay, que ya hay. Sin duda, y es el momento de actuar, exacto, no solo para Estados Unidos, sino también para México. Roberta, gracias por compartir estos momentos con nosotros y sobre todo yo los invito y les recomiendo leer el ensayo de Roberta Alayú titulado Cuba, Última Llamada, que está publicado en la página de internet de la revista Este País. Los invito a todos también a seguirnos en nuestras redes sociales. La cuenta en X, antes Twitter, de la embajadora Roberta Layú es @Roberta Layú y la mía @Verónica Ortizo. Ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Les comparto también las redes sociales del Heraldo Podcast y no dejen de escucharnos todos los miércoles en las plataformas de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.